se quieren ir con Rusia. Andrzej Duda, presidente de Polonia, reveló que muchos países desean retomar relaciones con Rusia pese a las sanciones y la guerra en Ucrania. Sus declaraciones inesperadas y explosivas cuestionan la unidad europea y muestran la desesperación económica que se vive en el continente. Mientras Europa intenta mantener su postura firme, las palabras de Duda muestran que la tentación de hacer negocios con el Kremlin sigue latente. ¿Está Europa a punto de traicionar su postura antirrusa por la necesidad económica? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Es el patrón de Europa. El presidente polaco, Andrzej Duda, ha desatado una oleada de comentarios con su reciente declaración sobre la necesidad de restablecer relaciones económicas con Rusia. En una entrevista, Duda señaló que el mundo se alegrará de que todo haya salido bien y de que podamos volver a hacer negocios con Moscú. Esta afirmación, proveniente de un país que ha sido uno de los mayores críticos de la política rusa en Europa, marca un giro notable en el discurso político, especialmente porque se produce en un contexto en el que la guerra de Ucrania parece no tener fin. Aunque Duda mantiene que Rusia debe perder en este conflicto para evitar futuras amenazas, su declaración refleja una realidad más compleja. La economía manda y Europa está comenzando a mostrar signos de cansancio con las sanciones. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, también abogó por reanudar un diálogo civilizado entre Oriente y Occidente, reconociendo que las sanciones afectan gravemente a las economías europeas y sugiriendo que una solución negociada es la única salida viable para evitar más daños económicos. Francia, por su parte, no se queda atrás. El presidente Emmanuel Macron ha subrayado la necesidad de replantear la relación con Rusia en el futuro y abogó por construir un nuevo orden mundial. Aunque estas declaraciones pueden parecer contradictorias con el apoyo militar y financiero a Ucrania, revelan que los líderes europeos están considerando las implicaciones a largo plazo de una confrontación prolongada con Moscú. El comercio entre la Unión Europea y Rusia se ha visto drásticamente afectado por las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania en el 2022. Según datos de Eurostat, las importaciones de petróleo de la Unión Europea desde Rusia cayeron un 94% en volumen y un 92% en valor entre el primer trimestre del 2021 y el segundo trimestre del 2024. A pesar de esta reducción, sectores como fertilizantes siguen dependiendo significativamente de Rusia, con una participación del 21% en el mercado europeo en el 2024, lo que demuestra que algunos vínculos comerciales persisten. El impacto de las sanciones también ha transformado el panorama del comercio global, mientras Europa busca nuevos socios como Estados Unidos y Kazajistán para compensar la pérdida de suministros rusos. El Foro Económico Oriental en Vladivostok dejó claro que Rusia no está cediendo. Durante el evento se anunciaron acuerdos con países asiáticos, reforzando la posición de Moscú como proveedor clave en la región. Las declaraciones de Duda también deben entenderse en el contexto de las crecientes tensiones políticas internas en Polonia. En junio del 2023, Duda tuvo que retractarse de una ley controvertida que buscaba investigar la influencia rusa en la política polaca, después de recibir críticas tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. Esta ley, percibida como un intento de intimidar a la oposición antes de las elecciones, demostró la presión bajo la que se encuentra el gobierno polaco, intentando equilibrar su firme postura antirrusa con la realidad económica y política interna. El discurso de Duda en el Summit of the Future en la ONU, donde advirtió que Rusia representa una amenaza significativa para el orden internacional basado en la Carta de la ONU, resuena con las preocupaciones expresadas por otros líderes europeos. Sin embargo, la insistencia de Polonia en el rearme y la defensa, destinando casi el 4% de su PIB a gasto militar,
el doble del objetivo de la OTAN, refleja un enfoque que no todos los países europeos comparten. La dependencia energética de Europa respecto a Rusia ha disminuido notablemente desde el inicio del conflicto en Ucrania. Antes de la guerra, el 45% del gas importado por la Unión Europea provenía de Rusia. Sin embargo, esta cifra cayó al 15% en el 2023 gracias a esfuerzos como el plan REPowerEU, que busca diversificar las fuentes de energía y acelerar la transición hacia energías renovables. Pese a estos logros, la reducción en el suministro de gas ruso ha tenido un impacto significativo en la economía europea, disparando los precios de la energía y generando tensiones políticas internas. Mientras Europa se enfrenta a una encrucijada entre el pragmatismo económico y el apoyo a Ucrania, Rusia sigue buscando nuevos aliados y mercados. El impacto de la guerra en la economía europea no puede subestimarse. El crecimiento se ha desacelerado, la inflación sigue alta y la presión sobre los precios de la energía ha desencadenado protestas en varios países. A medida que las sanciones se mantienen, la pregunta es si Europa podrá sostener esta política sin fracturarse internamente. La crisis energética ha llevado a un aumento en el precio del gas natural, con importaciones rusas que, aunque han disminuido en volumen, han aumentado un 164% en valor debido a la volatilidad del mercado. A pesar de las inversiones en energías renovables, el gas natural aún representa una cuarta parte del consumo energético de la Unión Europea, lo que hace que la transición a una independencia total de Rusia sea un proceso lento y complejo. Rusia, por su parte, continúa expandiendo su influencia en Asia, consolidando relaciones con China e India, lo que le permite mitigar los efectos de las sanciones occidentales y tener una economía independiente. Los líderes europeos, incluidos Duda y Macron, parecen estar preparando el terreno para una posible normalización de relaciones con Rusia, mientras que al mismo tiempo se comprometen a apoyar a Ucrania. La situación económica y política de la Unión Europea se ve agravada por la necesidad de asegurar el suministro energético sin afectar a sus ciudadanos. Las recientes sanciones sobre el LNG ruso, aunque simbólicas, reflejan la dificultad de equilibrar las preocupaciones económicas y políticas en una Europa dividida sobre cómo tratar con Rusia. El futuro de las relaciones entre Europa y Rusia sigue siendo incierto. Con Duda abogando por un enfoque equilibrado y otros líderes presionando por sanciones más estrictas, la unidad europea se pone a prueba. La pregunta que queda es: ¿podrá Europa mantener su postura firme frente a Rusia mientras busca estabilizar su economía? Con líderes como Duda sugiriendo que la cooperación económica podría ser la clave para el futuro, el debate sobre la relación con Moscú está lejos de concluir. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó.
un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.